Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas 22, 31 a 34, dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo: Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Estamos en el penúltimo de los dobles llamados del Señor. Hemos considerado 4 en el Antiguo Testamento, arrancamos con 1 en el Nuevo, que era el de Marta, y el siguiente del Nuevo Testamento, penúltimo de los 7 dobles llamados en la Biblia, tiene que ver con Pedro. Simón, Simón. Y en este doble llamado, el Señor está invitándonos a un reconocimiento de nuestra debilidad y a un retorno sin condiciones a Él en una vida de fidelidad. La fidelidad no es una opción de vida cristiana, es la única forma de vida cristiana. Por una razón, porque cuando nosotros creemos en Cristo, no solo hablamos de Cristo o estamos cerca de Cristo, es que Cristo está en nosotros. Y la vida de Cristo se hace vitalmente nuestra vida personal. No podemos tener vida eterna si Cristo no comunica esa vida. Por tanto, el que se hace vida en nosotros nos da por medio de la acción del Espíritu una vida de compromiso como la suya. Es verdad que Él tiene un compromiso en relación o en dimensión infinita. Es verdad que Él es santo, no pudo pecar ni pecó. Es verdad todo esto, pero nosotros estamos llamados a vivir a Cristo. Y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. De manera que si Él fue fiel, yo que vivo a Cristo tengo la obligación moral de reproducir a Jesús por el poder del Espíritu y ser también fiel. De ahí que la Biblia me dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Normalmente divido el tema con 3 aspectos del mensaje. Voy a dividirlo también hoy en 3 puntos. Yo soy el hombre de los 3 puntos. Voy a dividir el tema en 3 puntos, pero de acuerdo con lo más destacable del entorno textual que hemos leído esta mañana. Primeramente, Simón. Segundo, Satanás. Tercero, Jesús. Ahí está el gran contenido de este pequeño grupo de versículos que leímos hoy. Primeramente, Simón. Simón es el personaje, humanamente hablando, central del pasaje. Ahí va el Señor Jesús después de la cena, después de la oración, van camino de Getsemaní y no se nos dice por qué, ni cómo, ni de qué manera hay esta reacción de Cristo dirigida a Pedro o estas palabras de Jesús. Y es muy interesante notar que el Evangelio, los evangelistas, concretamente Lucas, hace ahí una aproximación para enlazar con lo anterior y dice simplemente: dijo también el Señor, pero esa es una frase indefinida. Lo que sí es evidente es que el Señor le dice: Simón, Simón. Se para un momento en el camino y se vuelve a él y le dice: ten cuidado, Simón. Es lo que está diciendo el Señor a Simón en este versículo. El nombre, yo voy a ocupar muy poco tiempo en el personaje. El nombre Simón es conocido, es el nombre de Pedro. Pedro se lo da el Señor, pero al principio su nombre de pila, digamos así, hablando en castellano, es Simón. Y este Simón
aparece de primero en todas las listas de los apóstoles. No importa cuál sea el evangelio que tú busques, el primero de todos ellos, Simón. Incluso Lucas en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 13, que da la lista de los que estaban orando y menciona a Simón. No quiere decir que Simón fuese más importante que el resto de los apóstoles, pero es un auténtico líder. Es el que dice, el que habla, el que va adelante en muchas cosas, el que propone y es el que predica también. Hay otra razón específica en eso que veremos enseguida. Pero su nombre es Simón. Y de pronto Jesús le dice, tú te llamarás Cefas, piedra, roca, paréntesis. Muchas veces los evangélicos solemos decir que en griego hay dos palabras, y es verdad, para hablar de piedra y de roca. La piedra es chiquita y la roca grande. Y decimos, aquí el Señor utilizó la palabra piedra. Cristo no hablaba en griego, hablaba en arameo. Y ahí no hay distinción. Es Pedro el que distingue y el que dice después de esto, es Pedro el que dice, la roca es Cristo. Ahí está la solución del conflicto y del problema. Ahora bien, el Señor le llama así, le pone este nombre, piedra, puede ser que sea por solidez, por dureza de carácter, no importa por qué. El Señor lo califica de esta manera. Es uno de los 3 apóstoles del llamado círculo íntimo. Perdonadme que os diga que tampoco entendí nunca esto del círculo íntimo. ¿Es que los otros no están en intimidad con Cristo? Sí, pero lo que está haciendo el Señor es tomando a 3 personas de aquellos 12 para que estén presentes como testimonio que la ley determinaba o establecía, un testimonio creíble de las cosas que se van a publicar. Y aquí el Señor escoge a estos 3 que están presentes en momentos claves de la vida de Cristo. Simón Pedro. Es uno de los primeros discípulos a quien Cristo llama para que le sigan. Es verdad que Andrés lo llevó primeramente al Señor en tiempos de Juan el Bautista y todo esto. Conocéis la historia, pero Cristo los llamó en el mar de Galilea y dice el texto bíblico que ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Pescador, trabajador, yo diría que empresario. No era un cualquiera, no era el pescador que estaba en la orilla a ver si pescaba 4 o 5 pececillos para vender. Era un hombre que tenía un equipo de redes y era un hombre que trabajaba en el mar de Galilea. Bueno, este Simón. Pero hay algo más. La personalidad de Pedro es enormemente interesante. Perdonadme, pero es mi apóstol predilecto. ¿Puedo tener un apóstol predilecto? Bueno, pues este es Pedro. Para mí Pedro me cautiva. Cuanto más leo acerca de él, más en sintonía estoy con su personalidad. Era un hombre dinámico y un hombre de decisiones así. Él reaccionaba inmediatamente y resolvía y hacía, muchas veces se equivocaba, y era un hombre que hablaba demasiado. En esto yo me identifico mucho con Pedro. Cuando tú hablas demasiado, muchas veces te equivocas, tienes problemas, hay dificultades. Ahí tienes a Pedro. Y puedes poner o ver algún ejemplo de la rapidez de reacción de Pedro. Pedro no piensa, Pedro dice y hace. Ahí está Pedro en la barca, en el mar de Galilea, en medio del temporal, todos temblando por el viento y el mar y tal, y de pronto Jesús caminando por las aguas. Y Pedro lo ve, todos se asustan, y de pronto, ¿qué dice Pedro? Jesús le dice, soy yo. Para saber que realmente eres tú y que no nos equivocamos, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí inventamos la historia de la fe de Pedro. ¿Qué va? Simplemente Pedro le dice al Señor, Señor, ¿eres tú? Manda, ordena que yo vaya. ¿Y qué dice Jesús? Ven. ¿Y qué ocurrió? La voz de autoridad soberana de Cristo no puede dejar a Pedro en la barca. Cristo le dice, ven, y Pedro sale de la barca y camina por el agua hasta Jesús. Y cuando llega a Jesús, ¿qué ocurre? Se terminó la petición. Haz que yo vaya a ti sobre las aguas, ven.
Y cuando llega allí, ya está cumplido lo que te pedí. ¿Y qué ocurre? Ahora tendría que empezar la fe, ¿verdad? Para mantenerlo sobre las aguas. No inventemos historias. Nos gusta mucho inventar historias no correctas de los personajes bíblicos. Nicodemo es un hombre indigno de llamarse como tal porque tuvo miedo y fue a Jesús de noche. ¡Qué tontería más grande! ¿Cuándo iba a hablar con Jesús con calma? Cuando todos dormían. Y allí fue, y como esto, pues 1000 cosas más. Yo os pido, por favor, que dejéis de volar, que no permitáis que la mente vuele para inventar historias de personajes bíblicos. Los que no nos gustan, malas personas. Y los que nos gustan, perfectos. Bueno, pues no es así. Todos son hombres, todos tienen defectos, todos tienen problemas caminando sobre las aguas. Pero es un hombre que nunca dejó de pedirle a Cristo explicación cuando no entendía lo que Jesús enseñaba. Y ahí tienes aquella ocasión en que Pedro se acerca a Jesús y le dice, explícanos esta parábola, porque no hemos entendido bien, al menos yo no la entendí, Señor, explícamelo. Y el Señor le explica a Pedro la parábola. Es un hombre que no se queda ignorante de las cosas que está escuchando. Es un hombre que reacciona a veces de una forma incorrecta. El Señor está lavando los pies de los 12. Recordáis la historia, ¿verdad? Está lavando los pies y se acerca a Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Tú no me lavas los pies jamás. ¿Pero cómo? Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes comunión conmigo. Entonces báñame. Este es Pedro. Le dice, no solo los pies, las manos, la cabeza, todo. Este es Pedro, la reacción de Pedro siempre es así. Es un hombre muy especial, pero tiene momentos claves la vida de Pedro. Pedro sube al monte con los otros 2 compañeros suyos para el testimonio del ministerio y de la vida de Cristo. Sube al monte de la transfiguración y Pedro contempla asombrado cómo el siervo corre la cremallera de su traje de trabajo, su humanidad, y del interior luce hacia afuera la gloria de la deidad. Y el apóstol Pedro sufre tal impacto en aquel momento que cambia el pensamiento que él tiene sobre lo que es la profecía. En el Antiguo Testamento, profecía, ¿qué era? Dios le da un mensaje al profeta, el profeta lo comunica, no veía el cumplimiento, a veces no lo entendía, y él decía, bueno, Dios me lo dijo, yo lo escribo. En el Nuevo Testamento es distinto. Pedro dice, todo lo que viene en el futuro ya lo hemos visto ahora. Hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Y ahí la profecía toma una dimensión diferente. No solamente es algo que esperamos, es que la gloria de la esperanza del creyente no son cosas anunciadas, es una persona. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora van camino de Jerusalén y el Señor pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y unos una cosa, otros otro. Algunos, ¿sabe, Señor? Algunos dicen que tú debes ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Bueno, ¿y vosotros qué decís? Y ahí Pedro automáticamente responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de pronto Cristo dice a Pedro algo sorprendente. Cuando yo voy a la Biblia descubro que la profecía, toda la escritura es inspirada por Dios y traída por indicación, por presión, por sujeción, por orientación del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo tenemos claro, pero aquí Dios habla, el Padre habla a Pedro. Y le dice, bienaventurado, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es una revelación excepcional. Pedro recibe eso y recibe una promesa, te voy a dar las llaves del reino. Y Pedro toma esas llaves, simbólicamente hablando, y abre el reino de los cielos a los judíos en Jerusalén. Primer mensaje del Evangelio, 3000 convertidos. No tengo duda de que ese es el resultado de la oración intercesora de Jesús en la cruz. Aquel crimen de la nación contra el Señor era un crimen que no tenía
sacrificio expiatorio. Y Cristo dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque son ignorantes. No saben lo que hacen. Y Dios abre en gracia una puerta de salvación a su pueblo en esa ocasión. Y va salvando de ese pueblo a lo largo de la historia, ese remanente escogido por gracia a lo largo del tiempo hasta que todo Israel sea salvo en el final. Y de pronto este Pedro que está ahí recibe una advertencia del Señor. Simón, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Y ahí sigue la comitiva y entro en el segundo personaje. Dejemos a Simón. Vamos a Satanás. Satanás. Palabras del Señor como advertencia. Ten cuidado, Simón. Simón, Simón, presta atención. Porque Satanás os ha pedido, es decir, ha pedido y ha recibido respuesta a esa petición, no para que os mate específicamente, sino para sacudiros, para zarandearos como se sacuden las espigas del trigo para que suelte los granos. De otra manera, Satanás quiere generar un problema serio en tu vida. Y algo más. Satanás entró en el corazón de Judas, que no era creyente. Paréntesis, no hay posesión diabólica para creyentes. Porque el creyente es el templo del Espíritu, que no te cuenten cuentos. No hay posesión diabólica. Pero Judas no era creyente. ¿Qué dice Cristo? El hijo de perdición. Por tanto, a este lo toma Satanás y lo utiliza como instrumento en posesión diabólica para luchar contra el Señor y llevar el Señor a todo aquel camino de sufrimiento y tribulación hasta la cruz. Ahora, lo que dice Cristo es, mira, Satanás está dispuesto a haceros fracasar y haceros padecer. Satanás es el enemigo, es el adversario en este entorno, ¿verdad? ¿Tienes clara la doctrina de Satanás? ¿Se estudia la doctrina de Satanás? Yo creo que no. Yo creo que, o por lo menos muy poco. Yo creo que como muchas doctrinas de la Biblia es que estudiar doctrina. No. Yo quiero un salmito. ¿No oíste nunca eso? Como si el salmito fuese algo sin contenido que se utiliza, pues yo qué sé, para alegrar la congregación. La Biblia es la doctrina de Dios. ¿Crees eso o no? Y dentro de la doctrina de Dios está la doctrina de Satanás. Permíteme recordarte lo que sin duda alguna tú sabes. Satanás es un ángel creado por Dios. Dios creó los ángeles en un solo acto creacional. Trajo todos los ángeles a la existencia. Y entre los ángeles este querubín, cuyo nombre era Lucero, hijo de la mañana, y que después más tarde recibe el nombre de Satanás. La profecía de Ezequiel en el capítulo 28 describe la creación de este ángel. Es por tanto, si es un ángel, es un espíritu. ¿Tú lo ves? No. ¿Está aquí? Yo no lo sé. No es omnipresente, pero no tengo duda ninguna que alguno de los suyos está aquí hoy. No hay duda ninguna. Y este Satanás es un querubín. El querubín es una especie o un orden de ángeles cuya misión específica tiene que ver con la custodia de la santidad de Dios. De manera que cuando el hombre peca, entre el árbol de la vida y el hombre que puso Dios, querubines y una espada que se revolvía. De manera que cuando voy al Salmo 24, leo aquellas palabras. ¿Quién estará en el monte santo de Dios? ¿Quién? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. ¿Quién es ese? Nadie. Solamente Jesús, ¿verdad? Y solamente su pueblo en Cristo tiene esa posición delante de Dios. Y las puertas que custodian, todo es simbólico, es figurativo en el Salmo, las puertas que custodian la entrada a la presencia de Dios reciben una instrucción. Levantaros y dejad pasar. ¿A quién? Al Rey de Gloria. Ah, bien, que pase. Pero no te olvides que ese Rey de Gloria es un hombre revestido de gloria, ¿verdad?
la humanidad del Señor entra en la presencia de Dios. Los querubines. Era un ser perfecto, sabio, enormemente sabio. No quiero decir con esto que no haya aprendido a lo largo del tiempo. Claro que lo hizo. Satanás es un ser inteligente que aprende. Y Satanás quiso destruir el testimonio del hombre en relación con Dios. Al principio no lo consiguió y sigo por la historia adelante. Y de pronto dice Satanás, el problema que tengo, ¿sabes cuál es? Que el hombre está leyendo la palabra de Dios. Quememos la Biblia. ¿Y quemó la Biblia? ¿Y dejaron de leer la Biblia? ¿Qué va? Esto no es el camino. Entonces persigamos y matemos a los cristianos. Y lo hizo. ¿Y dejó de ver cristianos? No. Y dice en nuestros días, bueno, qué tontería más grande. ¿Quieren Biblias, verdad? Biblias. La Biblia, Reina Valera actualizada, Reina Valera 77, nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, Nácar Colunga, y luego después dentro de eso la Biblia del pastor desidioso, la Biblia del pastor enterado, la Biblia de la mujer, la Biblia de no sé qué, no sé cuál. ¿Quieren Biblias? Tome Biblias. Puedes tener 30 Biblias en tu casa, lo importante es que no lea ninguna. ¿Comprendes esto? Satanás progresa en el conocimiento y cambia de actividad. Ahora este ser tan perfecto, tan conocedor, tan sabio, está vestido con un ropaje tan glorioso que se compara 3 veces en la Biblia, con el pectoral del sumo sacerdote, con las piedras de la ciudad santa, y está vestido de esto. Es un espíritu, ¿cómo se va a vestir de piedras? Bueno, estamos hablando de figuras de lenguaje, ¿verdad? Y este ser tan bello, tan extraordinario, tú sabes que muchas veces se pintaba a Satanás como una cabra con cuernos. Eso es lo que él quiere, que piensa que soy así. Pero Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Y Satanás viene y ese vestido glorioso y esa capacidad la va a usar específicamente para sacudir a los creyentes. Cuando Satanás comienza su andadura pecaminosa, la Biblia revela los pasos en la caída de Satanás. Subiré sobre las nubes. No es bastante la gloria que tengo. Quiero más gloria. Y levantaré un trono junto al trono de Dios. Y los ángeles me servirán. Que Dios se ocupe de sus cosas. Yo voy a reinar. Y reinaré también en la tierra. Me sentaré a los lados del norte cuando se habla de la profecía mesiánica. Y ahí tienes todo el énfasis diabólico de Satanás en oposición contra Dios. Y Dios toma a ese ángel en su pecado y dice, fin. Porque el pecado de Satanás es definitivo para él. No hay vuelta de hoja. No tiene solución a su pecado. Es un pecado sin retorno. Satanás no puede arrepentirse, Satanás no tiene salvación, los demonios que le siguen tampoco, y están destinados a ser condenados eternamente. ¿Entiendes esto? Él dice, yo he pecado, y Dios le dice, y ese pecado es el fin para ti. Es verdad que no podré destituir de la gloria a los que son del Señor, pero voy a hacer que en su alma se genere la angustia, la inquietud y estén siempre pensando en lo que hicieron. El propósito es zarandear, actuar sobre el creyente para ocasionar en él un sentimiento de fracaso. Iba a conseguir que Pedro negase 3 veces y ahora nota por favor lo que ocurre. En ese momento la mirada de Jesús produjo en Pedro una angustia, yo diría, vital. Y Pedro dice, ¿qué hice yo? Soy un miserable. Y el sentimiento de fracaso generado en el corazón de Pedro se expresa con lágrimas. Saliendo fuera, lloró amargamente. Dejemos ahí a Satanás. Paso al tercer punto. Jesús.
Y lo que encuentro en el capítulo es que Jesús pronuncia un doble llamado. Simón, Simón, escúchame bien, Simón. Quiero advertirte de algo. Tú no le vas a dar mucha importancia, pero quiero advertirte que Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Versículo 34. Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas, no, antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Qué va, Señor? Imposible, de manera ninguna. Todos estos pueden escandalizarte, yo no. Además, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Estoy dispuesto a morir. Pedro, estás viviendo en tu fuerza, Pedro, pero no en la dependencia de la fe. Y el fracaso tuyo es porque tú crees que puedes, cuando realmente no puedes nada. Hermanos, permitidme paréntesis, voy a hacer unos cuantos hoy. Una de las mentiras del humanismo ha llegado al púlpito de la iglesia y se ha sentado en los predicadores. Y esa mentira es: tú puedes. ¿Lo viste alguna vez? Has caído, pero tú puedes. No eres muy fiel, pero tú puedes. No puedes, querido mío. De manera ninguna. Tú no tienes ningún tipo de poder contra tu enemigo. Es más fuerte que tú, a no ser que descanses totalmente y dependas absolutamente de Dios. Hermanos amados, queridos míos, el humanismo está haciendo el daño más tremendo que podáis imaginaros a la iglesia de Cristo hoy. Es la filosofía de la mentira. Es la propuesta del relativismo. Es la oposición abierta a lo que Dios enseña, que no es con tus recursos, es con los míos, dice Dios. Y solamente cuando el Espíritu toma tu vida, te hace ser vencedor en Cristo Jesús. ¿Lo entiendes o no? Estamos en momentos críticos de la historia de la iglesia en nuestros días. Y Cristo le dice: Simón, tu fe va a ser puesta a prueba. Señor, no. Simón, no son determinaciones tuyas, es dependencia. Y mientras tú no dependas, puedes decir lo que tú quieras, que vas a fracasar. Yo quiero trasladar esto al tiempo presente y os invito a la carta a los Efesios. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 12. Notad esto, por favor, y notad lo que dice Pablo. Por lo demás, hermanos míos, esta traducción por lo demás es una traducción que permite hacerla de esta manera. Sobre todo, hermanos míos, robusteceos ¿en quién? En el Señor. Y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tienes lucha contra personas que puedes ver y con las que puedes pelearte, a lo mejor de igual a igual. Estás luchando contra huestes de maldad perfectamente organizadas en regiones celestes. Y lo que el apóstol Pablo dice es el propósito de Satanás. El apóstol Pedro dijo en su carta, y Pedro tiene mucha experiencia en esto, ¿sabéis? Porque Cristo, al llegar al huerto, dijo a Pedro y a los discípulos: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Y qué hizo Pedro? Se durmió. ¿Resultado? Ahí tienes toda la historia de Pedro en aquella tremenda noche. Ahora, la fe iba a ser sometida a prueba, pero Jesús dice: Pedro,
he orado. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. Pero no solo oro por Pedro. Si tú vas al capítulo 17 del Evangelio según Juan, oyes la intercesión de Jesús por ti y por mí esta mañana. Guárdalos del mal. Señor, son pequeños, pobres, vengo a orar por ellos. Guárdalos del maligno. Y esta petición del Señor es para que tú y yo, unidos a Él por la fe, venzamos, pero al mismo tiempo, si hay fracaso, y siempre lo hay en nuestra vida, sepamos que Dios no castiga el fracaso, restaura al pecador. Y el propósito de Satanás es que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda siempre ¿a qué? Buscando a quien devorar. Ahora, su actuación es clarísima en nuestros días. Yo quiero aplicar esto al tiempo de hoy, no al de hace 40 años ni al que viene. Estamos viviendo en el tiempo de hoy. La situación de Satanás con la iglesia hoy, el zarandear espiritual de Satanás, es primeramente métodos y no Biblia. Sistemas humanos. Organizaciones científicas. Igle crecimiento, cuando el único igle crecimiento de la iglesia es Hechos capítulo 2. Aplicando tecnología, pero no Biblia. ¿Algo más? Programas, pero no dependencia. Mira la iglesia apostólica, por favor, recuérdalo. Hay problemas, hay dificultades. Bueno, vengamos todos. Estamos en un tiempo difícil. Vamos a hacer un programa. Y vamos a elaborar el programa de la mejor manera. ¿Qué hace la iglesia, hermanos? Se pone de rodillas y dice: soberano Señor, no sabemos lo que tú quieres hacer, pero permite solo una cosa: que tu pueblo predique con denuedo tu palabra. No me gustan las estadísticas. Yo en estadística en mi carrera no saqué una nota muy brillante. No me gusta. Pero lo que sí puedo deciros es que estoy asombrado de cuáles son los cursos que más funcionan en el día de hoy. Liderazgo y crecimiento. Y que cuando alguien propone un curso de Biblia, frente a los que tienen interés en todas estas cosas, hay media docena que tienen interés en Biblia. Hermanos amados, Satanás está pidiéndonos para sacudirnos como a trigo. Satanás ha conseguido en la iglesia moderna reflexiones, pero no Biblia. Mensajes motivadores, mensajes devocionales, mensajes alentadores. Hermanos amados, la única autoridad para mover la vida de una persona es la Biblia, y fuera de la Biblia no hay autoridad. Y quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios no usa la palabra del predicador, usa la palabra de Dios. Y quiero decirte que es enormemente claro, porque la Biblia es la única que como espada de dos filos penetra para discernir las intenciones del corazón. ¿Lo crees o no lo crees? Vuelve a la Biblia. ¿Tú crees que la Biblia es el elemento que Dios utiliza? Vuelve a la Biblia. En tu familia, en el entorno en que tú tengas, mantén la Biblia. Y el apóstol Pablo habla de todo esa panoplia de armas de fe. No voy a entrar más que en 3, que dice que son las principales. Sobre todo el escudo de la fe. ¿Has pedido al Señor hoy: auméntame la fe? ¿Para qué quiero fe si tengo técnica? Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y dice Pablo, toma la palabra. Cristo respondió a Satanás, ¿con qué? Con la palabra. ¿Conoces la Biblia? ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios, sí o no? ¿Lo crees? ¿La lees toda? En la iglesia, los pastores de la iglesia creemos que la palabra es inspirada por Dios. Predicamos toda la Biblia. Tercera cosa, oración. El apóstol habla allí de la oración. Oración es relación continua con Dios. No son programas de oración. No son sistemas de oración. No son aspectos de oración. Es oración. Y oración es estar en contacto permanentemente con el Señor y decir al Señor, no puedo sin tu ayuda, Señor. Aquí estoy con mi miseria y con mi necesidad. Hermanos amados, dejémonos de historias, de cuentos de nuestro tiempo actual. La iglesia necesita orar sin condiciones, conducida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo entiendes o no? La admirable gracia de Dios. Yo ruego por ellos. Simón cae y Satanás se acerca. Simón, permíteme, ¿me permites la licencia de dejar volar la cabeza un poco? Bueno, no soy alegorista ni soy... ¿Me lo permites o no? Bueno, aunque no me lo permitas, lo voy a hacer. De manera que Satanás se acerca a Pedro en aquella mañana y le dice, Pedro, fracasado, nunca más vas a ser Pedro. Y de pronto el Señor pasa. Y los ojos de Jesús miran a los ojos de Pedro. Y esa mirada entró en el alma del que había caído. No es una mirada hostil, de repugnancia por el hecho. Es una mirada de gracia. Y el Dios de la gracia restaura al caído. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Pedro, una vez arrepentido de esto, una vez que has vuelto a mí, entonces confirma a tus hermanos. Y Satanás dice a Pedro, Pedro, es el final. Y Satanás te dice a ti, a mí, hoy que conoce tu pecado y el mío sin confesar, tal vez te dice, has pecado, has terminado. Pero Cristo me dice, tu caída no es el final. Estoy aquí para restaurarte y para mantenerte en la senda para gloria de mi nombre. La caída de un creyente es un golpe en su vida, pero no el fin de su vida. Y Dios me trae esta mañana aquí para preguntarme, Samuel, Samuel, ¿cómo estás? Y te trae aquí para preguntarte, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás? Tal vez estés saliendo en tu alma para llorar amargamente. Pero Dios tiene gracia para tu vida. Necesitamos un retorno a la fe, sin condiciones. Necesitamos un regreso a la Biblia, sin condiciones. Necesitamos un volver a la oración, sin condiciones. Y necesitamos esta mañana confesar delante del Señor y decir, Señor, Señor querido, quiero vivir para tu gloria. En el año 1836, una mujer en Inglaterra, Carlota Elliot, joven de la sociedad alta inglesa, vivió como vivían las jóvenes de aquel tiempo, religiosas el domingo, perdidas durante toda la semana.
Y aquella mujer sentía en su alma el fracaso, la soledad, la angustia. Y un día el Señor permitió, no sé por qué causa, no tengo esos datos de la historia, permitió que se enfermase gravemente. No podía moverse casi. Y un día la familia invitó al pastor de la iglesia para que viniese a cenar con ellos, y estaban cenando, y cuando terminó la cena, esta mujer se puso violenta en la mesa y le dijo: pastor, usted puede decir lo que quiera, pero yo no puedo aceptar que Cristo no entienda mi vida y me haya dejado aquí. Es una miseria, es una desgracia, no quiero saber nada de él. Y el pastor le dijo a la familia: déjenme un poquito con ella. Y se acercó a ella y le dijo: Carlota, ¿sabes lo que estás diciendo? Estoy fracasada y no tengo salida. Y yo quiero decirte, le dijo el pastor, quiero decirte que vuelvas a Cristo. Y ella dijo: ¿y cómo? Tal como estás. Y pasando un tiempo, esta mujer escribió, entre los muchos himnos que escribió un hermosísimo himno que dice: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí. Bendito Cristo, vengo a ti. No sé si alguno de vosotros quiere venir a Cristo así esta mañana y quiere decir al Señor: aquí estoy, Señor, ya ves cómo estoy, pero vengo a ti. Tú me llamas, yo acudo. Bendito Cristo, vengo a ti. Querido Padre, gracias, Señor, porque tu Hijo intercede por nosotros y somos más que vencedores en Él. Gracias porque nuestro adversario ha sido derrotado en la cruz. Oh Dios nuestro, danos fe para volver a ti. Haznos amar tu palabra. Bendice esta iglesia, querido Padre del cielo, y condúcela por sendas de justicia por amor de tu nombre. Despídenos con tu bendición. Por Cristo Jesús. Amén.